voz clamaré a Dios y Él me escuchará. Al Señor que busqué en mi angustia y mi soledad, y de día y noche meditará mi corazón en sus bondades, porque en sus caminos hay santidad. ¿Quién es tan grande como nuestro Creador? Él es Dios que hace maravillas, con su brazo me redime. Bienvenidos, espero que anden bien. Hoy vamos a tocar un tema que es muy importante, que es Dios primero. Y yo quise tomar este tema y hablar de este tema justamente porque así como quiero a Dios primero en mi vida, también quiero que Dios sea primero en este canal, para que todo sea guiado por Dios. Así que bueno, acá la presento a mi mamá, quien me va a ayudar a hacer el tema, que es Nancy Irene Torres. Hola a todos, un placer poder comunicarnos por este medio y alcanzar a gente que quizá le interesen los temas que están proponiendo, que en principio son muy interesantes. Bueno. Y me alegra pensar en primero Dios. Sí. Y bueno, yo como inicio de esto elegí el versículo 1 Juan 4:19, ¿no? Que dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y entonces, agarrándome de ese versículo, yo te digo, vos te pregunto, ¿por qué para vos debes poner primero a Dios? Claro, primero a Dios, en realidad yo no lo tengo que poner, Él estaba. Otra, aparte, ya te digo, y te doy la palabra, si vos estás mirando esto, quiero que en el chat pongas personalmente para vos por qué tenés que poner primero a Dios. Así vamos leyendo en el chat y vamos enriqueciendo el tema. Buenísimo. Bueno, la Biblia dice, mi Biblia, que es la Nueva Traducción Viviente, la versión Génesis 1:1, el primer versículo de todos, dice, en el principio Dios. Esto da una tranquilidad inmensa. Ese principio de todas las cosas existe, hay un principio. No venimos de la nada y vamos hacia la nada. Y el versículo sigue diciendo, al principio Dios creó los cielos y la tierra. Y lo veo a ese Dios en mi imaginación, por supuesto, ordenándolo todo, porque es lo que cuenta el relato del Génesis 1. El que quiera leer Génesis 1, ahí se ve, ¿no? Que Dios encuentra la tierra, que no es que no existía, estaba desordenada y vacía, dice. Pero estaba en un desorden total. Y llega la palabra de Dios y comienza el orden, empezando por la luz, el aire, la tierra, las plantas, crea belleza. El Señor ve lo que va haciendo cada día y lo califica como algo bueno, que lo llena de alegría, de esa sensación de alegría que nos da cuando nosotros hacemos cosas y las terminamos, ¿no? Y vemos que están bien hechas. Qué importante es ver a ese Dios ahí en el principio de todas las cosas, ordenándolo todo. Y qué importante es también para la época en que vivimos. Un Dios que ordenó las cosas de determinada manera en el principio. Porque hoy el hombre, con sus ideologías, cosas que él idea, claro, que las crea en mente. Vemos, entonces, podríamos poner dos puntos ahí, ¿no? Vemos un Dios de orden que, por ejemplo, en el planeta Tierra, ordenó todas las cosas de una forma tan equilibrada y perfecta que todo funciona bien, más que bien, excelente.
Porque si una de esas cosas estuviese fuera de lugar, vendrían catástrofes, ¿no? Y Exacto. y ahí sería el segundo punto, que en nuestra vida también tiene que haber un orden, ¿no? Exacto. Que Sin duda. ese orden lo da Dios, ¿no? En su, obviamente, con sus leyes y la Biblia, que es su palabra, nos da ese orden. Exactamente. Es tan importante eso en un mundo en que desconoce, en que se ha denigrado la Biblia, se la ha puesto a nivel de cosas bajas, como si oscureciera la mente del hombre, cuando es todo lo contrario, porque así como la palabra de Dios al principio ordenó el mundo, la belleza, es la misma palabra de Dios que dejada de lado, el hombre se olvida que en el principio estaba Dios, que en el principio de todas las cosas está Dios, y deja que las ideas desintegradoras inunden la mente, porque realmente es una inundación de ideas que lo van desarmando, todo lo que estaba armado, desarmándolo. Entonces, Igual es interesante. vos... En este sentido, mira, te doy este ejemplo. Sí, Vos creó al hombre, dice el Génesis, varón y hembra lo creó. Y el Génesis 2 dice que le gustó a él crear el matrimonio y ser esa la imagen de Dios que puso en el hombre. Dios nos creó a su imagen, como él es un Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, creó al hombre y le dio esa dádiva de ser varón y mujer. Pero el hombre deja a Dios de lado y empieza a desintegrarse, a decir en su imaginación, bueno, yo soy hombre, pero quiero ser mujer, o me siento mujer, o me percibo mujer como mujer. Y se va desintegrando, y desintegrando te quiero decir en los términos más severos, porque empieza pensándolo, después lo lleva a las actitudes y a las acciones, después lo lleva claro. la cirugía, las cirugías. Vos, sí, ya se empieza a perder la esencia de la imagen de Dios, ¿no? Exactamente. Y vos ahí dijiste dos puntos que van a ser muy probablemente temas para hablar más adelante. Que uno es esa identidad de género, ¿no? Y el otro el matrimonio. Porque eso también se desvirtúa mucho hoy en día. Es algo que ya se perdió. Se perdió. Y entonces, Sí. y siguiendo con el tema, ¿no? Vos estás Sí. poniendo ese orden, que digamos ese orden es la moralidad de una persona, ¿no? Exacto. Eso es lo que llamamos moral. Moral. El orden que Dios puso las cosas. Ujú. Y en eso podemos apoyarnos y saber que eso lleva a la vida plena, al desarrollo pleno, porque era lo que Dios quería, que el hombre fuera plenamente feliz. Y vemos que, fíjate, que no podemos salir igual del esquema. El hombre quiere ser algo mejor, pensando que hay evolución y que va a dejar algo mejor. No. Fíjate que no sale del esquema de lo creado. En cuanto a la ideología, se va del hombre a la mujer, de la mujer al hombre, y si no, a los seres inferiores. Porque también vemos Eso que también. Cuando hay Dios, hombres que cuando Dios nos creó, nos puso por príncipe sobre todas las cosas creadas. claro, Y hoy en día dejamos que todas esas cosas se pongan sobre nosotros. Y nosotros nos ponemos a lo último, en la parte más baja. exacto. O más, o queremos ser perro, o queremos ser caballo, o queremos Claro. ser, no para mejor, sino para nuestra desintegración, nuestra decadencia. Ujú. Entonces quería Dios como principio, ponerlo en nuestra mente, entenderlo, lo va ordenando todo. Si lo quitamos,
la vida se rompe, esa construcción se rompe. Pero si lo ponemos al principio, el Señor lo ordena todo, hasta lo que está desordenado. Y fíjate a qué punto ha sido del hombre, que habla de romper construcción, y habla de la palabra de construir, inventó esa palabrita como que suene bien, y construyamos lo masculino, o sea, rompamos todo lo que está creado, rompámoslo todo. Claro. Como si fuera una palabra buena cuando es una palabra mala. O sea, vos querés que construyan tu casa, que la destruyan. ¿Querés destruir las cosas que están construidas, bien construidas? ¿Por qué lo harías? Y bueno, ahí ya se ve que la persona que se aleja de Dios ya perdió su parte moral. Ya hay un desequilibrio, ya dejó de haber un orden, como estábamos hablando. Entonces la gente, cuando pierde ese equilibrio, ¿no? Ese orden, pierde la moral, ya la gente deja de ver qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Ya había un pastor, yo escuché justamente que decía eso, ¿no? Que aparte de todas las catástrofes y cosas que vienen en el mundo, lo más preocupante es cómo las personas están perdiendo la moral, en todo sentido, ¿no? Porque cada vez hay más guerras, hay más cosas, más muerte, más asesinato, más peleas, más y cosas que son parte de la moral, ¿no? Exacto. De la moral, de ese orden que Dios da a las cosas. Y cada Dios te la va quitando del principio de las cosas. Y bueno, mira, es solamente porque una persona lea los primeros 3 capítulos de Génesis, encontré la respuesta que hombre ha dado filosofando y divagando por años en la mente, ¿no es cierto? Cómo ser, de dónde vengo, hacia dónde voy, tengo un propósito en la vida, de dónde viene el dolor, por qué la muerte. claro. Aún va encontrando de un modo sencillo y verdadero, sencillo, real y verdadero, el porqué de todas esas cosas. El Génesis, ¿no? Así como dice la palabra, el principio de todo, ¿no? Ahí ya explica. Y Sí. ya ahora pasando, ¿por qué primero Dios? Pasándolo a mi vida personal, yo encontré el versículo que es de Salmo 55:22, que dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sostendrá, ¿no? Entonces Dios mismo dice: vení y poné todos tus problemas, todas tus cosas, todas tus cargas, vení, dámelas a mí, yo te sostengo, te ayudo a llevarlas, ¿no? Entonces Sí. Él dice: vos vení, encomendate día a día, cada mañana, antes de irte a dormir, encomendate a mí y yo te voy a ayudar a sostener esas cargas. Porque Él después dice, esa es la primera parte del Salmo 55:22, porque en la Sí. segunda parte Él nos da una promesa, que la promesa es justamente: no dejará para siempre caído al justo, Hermoso. ¿no? Entonces Dios Sí. no te va a dejar solo nunca. Si vos te encomendás a Él, Él te va a acompañar en todo lo que hagas. En Exacto. todo lo que hagas. Entonces la pregunta sería, si Dios estaba primero en la vida, pero ¿es tu prioridad? Lo traeríamos al plano de lo personal y ahí habría mucho también para comentarlo. ¿Qué pasa cuando Dios es tu prioridad? Acá viste una de las respuestas. Cuando Dios es tu prioridad, ya no te sentís solo. A eso iba, ¿no? Dios primero, me refería a prioridad. Cuando algo es primero, es prioridad, ¿no? Entonces, Exacto. prioridad en mi vida. También como Exacto. quiero que sea prioridad en el canal. Siempre Dios va a ser el centro de esto. Lo primero. Bueno, amén, que así sea. Y- Es lindo pensar que Él, así como ordenó todo en el Génesis, cuando vos lo pones en prioridad en tu vida, realmente en prioridad, porque para algunos Dios sí, yo creo en Dios, pero es una idea abstracta, algo que está muy lejano a mí, pero cuando uno lo pone como prioridad en la vida,
como decisión de conocerlo, interactuar con él, de verlo obrar en la vida personal, las cosas que estaban desordenadas, porque es ese desorden que nos trae alienación, soledad, nos trae miedos, porque creemos que estamos solos y que nadie nos va a proteger. Nos trae un sentido de no pertenecer a nadie, a nada, de una soledad más allá de que haya gente a nuestro alrededor. Claro, y resumir eso, ese desorden, que es una lejanía de Dios, ¿no? Nos lleva Sí, a la autodestrucción, a la muerte. claro, lamentablemente esa destrucción es paulatina. Vamos pasando por estadios de sentimientos tremendos, de enfermedades, algunas causadas en la mente, otras generalmente la mayoría en la mente. También por estos sentimientos de descontento, de culpa, de soledad, o sea, de Eso, desconformidad. claro, eso me da pie a hacer la segunda pregunta que tenía, ¿no? Para que Sí, la gente del chat la responda, que ponga ahí en los comentarios y diga cuáles son tus cargas personales, ¿no? Puedes tener cargas emocionales, que ya tu vida no da abasto, que vos pensás que no avanzas más, físicas o en el trabajo, en tu labor, que ya tu trabajo es muy pesado, en tu matrimonio o en el noviazgo, que ya se pierde un poco el amor, la esencia. ¿Cuáles son tus cargas? ¿No? Que justamente esas cargas son esas cosas emocionales y también espirituales, ¿no? podrían ser físicas también, como enfermedades Claro, o físicas o enfermedades de enfermedades. trabajo. Sí, sí, Y bueno, ahí Dios nos dio una clave donde poder descargarnos, ¿no? Descargarnos de esas cargas. Él dice, Jehová, dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sostendrá. Y Él nos dio algo que es la oración, con la que nosotros podemos justamente echar todas nuestras cargas, nuestros pesares, nuestras cosas a Dios, ¿no? Que sí, con la oración vos hablás personalmente con Dios y le contás todo lo que te está pasando. Te descargas. claro. Exactamente, tenemos un medio precioso que es la oración, que hay que ponerla en práctica porque es hermoso. Estamos seguros siempre, rodeados siempre. Ujú. Hay un versículo que dice, Salmo 32:10, muchos dolores habrá para el impío. En realidad, podríamos decir, aquellos que no ponen a Dios en primer lugar, serían, ¿no? Que dejan a Dios de lado. Mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Mm. O sea, ahí estamos rodeados, pero rodeados de la seguridad. También otro versículo dice, el ángel de Jehová acampa, hace su carpita alrededor de los que piensan, lo tienen presente y los defiende. Hay una realidad espiritual que no vemos, pero cuando recurrimos a Dios, todo lo que estaba en desorden comienza a ordenarse nuevamente como Claro. Dios lo hizo. Entonces, con buscarlo a Dios, con la oración, ¿no? Él no solo nos descargamos, sino que también tenemos la compañía continua de Dios. Claro, Y se pone ahí en el medio como defensor nuestro. exactamente. Ya no estamos solos. Podríamos invitar a nuestros, a cualquiera que nos acompañe en esta conversación a probarlo, simplemente a probarlo. Mucha gente lo hizo, aún diciendo yo no sé orar,
Pero orar es hablar a Dios como un amigo. Como un amigo, contarle todo lo que te está pasando. Exactamente. Una persona, cualquiera, si queremos llorar en su presencia lloramos, Ujú. como lo haríamos con un amigo, ¿no? Otra cosa que me hiciste acordar, que vos también podés orar, si vos conocés a alguien, ¿no? Que está con esa lucha constante, podés orar por esa persona. Porque yo Claro. escuché, creo que fue Bullón una vez que contó, que dice de que en la vida de otra persona, así como en nuestra vida, hay una lucha entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, por nuestro lugar. Y si yo oro y me encomiendo a Dios, al poner su nombre y su presencia, Dios nos puede defender. Claro, Y en otra persona que no conoce a Dios, si yo oro por esa persona, puedo también poner a Dios en protección, como protector en la vida de esa persona también. claro. Así es. Bullón decía que esa persona que está mal, está perdida, Satanás ya tomó su lugar, y si Dios quiere entrar, Satanás le va a decir, no, él no te llamó, Claro, él no te quiere, no te llamó, no está en su vida. Entonces, claro. pero si yo oro, Dios tiene el argumento de decir, sí, él no me llamó, pero si su amigo o su persona cercana llamó en auxilio por él, ¿no? Ella tiene un argumento. Entonces Dios se puede poner en defensa de esa persona también. Claro, porque muchas veces el desconocimiento de la gente hace que deje a Dios, pensando que Dios no es como la Biblia dice que es por ignorancia, ¿no es cierto? Porque los hombres, lamentablemente, hemos hecho mucho daño, hemos detenido la verdad no ha salido a la luz, eso hemos hecho. Y hace que la gente no se acerque a conocer por sí misma a Dios, o a su palabra, o a la manifestación que le sí mismo. Juan 1, 1-5 dice que en el principio era la palabra, esa palabra con mayúscula. La palabra refiriéndose a Dios. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ujú. Y se refería a Jesús, que vino al mundo como representación de Dios. Claro. Dice, la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él, nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Ese Dios te manifestó una vez. Vino a este mundo a manifestar los propósitos de Dios. Si nosotros queremos conocerlo, se va a manifestar en nuestra vida también. Sí. Nos va a dar luz para que veamos lo que antes no veíamos. Y dice, la luz brilla en la oscuridad de nuestra mente, del mundo en que vivimos, de las ideologías y las tonterías del mundo, y dice que la oscuridad jamás podrá apagar esa luz. También dice que recibimos de esa luz, de ese don que Dios hace al hombre, una bendición inmerecida tras otra. Y también vemos la manifestación del amor inagotable de Dios hacia nosotros. ¿Qué te parece? Sí, es hermoso. Vale la pena meterse en este universo de lo hermoso, el universo del orden, el universo del amor, de la luz, y buscar ahí, y empezar a disfrutar de lo que Dios quiere darnos. Claro. Santiago 1:17 también dice, todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, que creó todas las luces de los cielos. O sea, el que creó el universo infinito, que cada vez el ser humano está conociendo más y más allá y más allá, bueno, ese es nuestro Padre. Es nuestro Padre.
y quiere darnos todo lo que es bueno y todo lo que es perfecto. Sería una tontería no aceptarlo, ¿no? Claro. Otra cosa que también es por la cual quiero que Dios sea primero en mi vida, es porque si yo estoy acá, Dios me pensó y Dios me trajo y Dios tiene un propósito en mi vida. Entonces por eso quiero a Dios primero, porque quiero conocer cuál es ese propósito. No quiero andar a la deriva, ¿no? Nada fue un accidente, porque Dios ya te pensó. Si vos estás hoy acá, Dios ya te pensó y ya y diseñó toda tu vida a lo largo de este mundo. Ya te diseñó, ya estás, fuiste pensado. Y ya, como dijimos, ¿no? Dios ya puso todo en orden, lo que tiene que pasar. Exacto. Y eso lo dice de una forma muy bonita el Salmo 139, ya que tocaste ese tema, quiero leer ese versículo, porque a mí me llena de ternura. Yo tuve 4 hijos y bueno, estuve embarazada. Si uno busca el Salmo 139, vos podrías decir que fuiste un accidente, que nadie te pensó. Yo tenía un grupo de alumnos, voy a decir capaz que una grosería, pero un grupo de alumnos que realmente ellos creían que habían llegado al mundo, le habían hecho creer. Que decían entre ellos preservativo pinchado, de otras maneras más ordinarias. Que no fueron, claro, que no fueron planeados, no fueron pensados, fueron un accidente. Claro, exacto. Supongo yo que ellos no sabían lo que estaban diciendo, pero eso es lo que decían los padres, ¿no? Claro. ¿Cómo uno pensaría que nadie te quiso? Pero la Biblia dice, mira, en el 139:15 dice, desde el 14, dice: gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Y esto es lo que me conmueve. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejía mis partes en la oscuridad de la matriz. Este misterio de la vida, que nosotros podemos solo verlo tras la ecografía, y parece un Dios que se agacha para mirarte a vos, a ver si todo iba bien en la oscuridad del vientre de tu mamá, ¿me entendés? Dios nos conoce desde que nos estamos formando. Dios Él ya nos ve. Estaba ocupado en que todo vaya bien, porque tú me observabas mientras iba cobrando forma. Me enamora completamente. Y como vos bien decías, este salmo dice que cada día de mi vida estaba registrado en un libro. O sea que no sos una casualidad. No es que tu vida no tiene propósito. No es que venís del desamor, porque Dios es amor. Y si hay vida. Y otra cosa, ¿no?, que para agregarle, que me vino a la mente y me acordé, es de que aunque vos te sientas solo, aunque tu vida, aunque pienses que no tenés propósito, aunque pienses que sos un accidente, Dios pagó un precio altísimo, para adoptarnos como su hijo. Hermoso. A cada uno de nosotros como su hijo. Él murió en la cruz y con ese sacrificio Él se ganó todo derecho de nosotros para ser sus hijos. Claro. O sea que le pertenecemos. Salmo 4 dice: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Somos por creación, pero también lo somos por adopción si lo aceptamos a Jesús. Aceptamos ese sacrificio también. Yo lo creo. Somos noblemente suyos. Así que lo mejor que podríamos hacer, lo más sabio, lo más inteligente, es introducirnos en este mundo tan hermoso,
Claro. explorarlo completamente hasta donde lleguen nuestras capacidades. De esto nos damos cuenta, ¿no? Y de esto podemos empezar a experimentarlo cuando justamente ponemos a Dios primero en nuestra vida. Claro. Y bueno, ya Así. para ir finalizando, yo quería leer acá una analogía que es resumiendo básicamente de lo que estamos hablando, ¿no? Es una analogía y una observación que dice: cuando Dios quiso crear a los peces, le habló al mar. Cuando Dios quiso crear a los árboles, le habló a la tierra. Pero cuando Dios quiso crear al hombre, se dirigió a sí mismo. Entonces dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y de ahí sale la observación de que si sacas un pez del agua, morirá. Y cuando arrancas un pez de la tierra, también muere. Asimismo, cuando el hombre se desconecta de Dios, muere. Así es. Dios es nuestro entorno natural. Fuimos creados para vivir en su presencia y bajo su propósito. Tenemos que estar conectados con Él, porque solo con Él existe la vida. Sigamos Así es. conectados con Dios. Y dice también, como ya a lo último, dice que Dios sin hombre sigue siendo Dios. Pero el hombre sin Dios no es nada. Así es. Así es. Muy bien. Así que bueno, yo a todos los que vean los quiero invitar a que pongan a Dios primero a Dios en su vida, y que empiecen a experimentar, porque es algo gratificante, algo bueno, algo lindo, hermoso. Así que básicamente eso. No sé si vos querías decir algo más. Bueno, lo que dijimos bastante. Bueno, entonces, bueno, nos despedimos con una oración. Y a lo último tengo para dar ahí un mensajito. Dale. Oremos. Amante Padre que está en los cielos, Señor, te doy gracias porque así como te pusimos primero en nuestras vidas, te queremos poner primero en este canal, para que tú seas nuestra guía, nuestro orden, nuestra parte moral, para que todo sea perfecto, así como eres tú, Señor. Así que te quiero pedir que nos acompañes y que todo esto sea de bendición. En tu santo nombre, amén. Y bueno, quería decir que para el próximo viernes vamos a tocar un tema que es la ansiedad, y va a venir un profesional que va a hablar sobre el tema, y que vamos a hacer también una pequeña reflexión sobre eso. Así que los esperamos el viernes que viene. Así que Chao. nos despedimos. Chao.